Buenos días. Estamos en el Museo Histórico Regional y en estos momentos es el anfitrión de una actividad que se propusieron el Centro de Historia Regional, el Museo Carlos Alonso y el Museo de Historia Regional. Esta actividad abre las puertas a la comunidad debido al problema que tenemos con el coronavirus. Es por ello que estas tres instituciones abren sus puertas para ofrecerles a la comunidad una actividad recreativa. Y agradecemos desde ya su participación porque son ustedes los artífices de que las instituciones crezcan debido a la motivación que ustedes imponen. Quien les habla es Miguel Alegrí, museólogo que lleva adelante el Museo Histórico Regional, acompañado de un grupo de docentes, de prestigiosas docentes que han tenido en su labor educativa un pasar brillante. Desde ya le agradezco a ella que me acompañen. Y bueno, vamos a ir entonces a la propuesta, siendo anfitrión el Museo Histórico Regional, la elección de un objeto cultural, que para esto hemos elegido una pequeña sembradora de las llamadas de cintura. Bueno, y paso a contar entonces la riquísima historia, no solamente de su desarrollo específico en la agricultura, sino también en el rescate de este objeto cultural. Y este objeto cultural fue rescatado de una fierrería, de una chatarrería de la familia Lirio. Hace ya 2 décadas, estando allí yo presente, observé junto con un grupo de personas que en la cima de unas chatarras que se llevaban para la fundición un objeto extraño, pero armónicamente muy agradable. Entonces pregunté qué era y luego de subir allí arriba y rescatarlo, me fue obsequiado por el propietario de la fierrería y yo lo conservé muchos años en mi casa. En una feria de la ciencia, en la escuela IMI, decidimos con los alumnos, porque no sabíamos fehacientemente qué era ese aparato, buscar e investigar. Y los resultados fueron satisfactorios, porque yo recordaba años atrás, alguna vez haber visto en la biblioteca una persona caminando por el campo y llevando en su pecho un aparato. Y a partir de allí empezamos a investigar y la INTA nos ofreció un material muy acertado después de una investigación que hicieron ellos, de tal manera que cerró extraordinariamente bien esta investigación. Entonces, ¿qué era el aparato? Era de las llamadas sembradoras de cintura, en la que se apoyaba en el pecho atada con unos cintos. De aquí arriba se conectaba una bolsa, se hacía girar la manivela y al frente tiene un rotor que se regula y va despidiendo la semilla. Es así que los trabajadores recorrían no grandes extensiones, sino parcelas pequeñas sembrando alfalfa, avena, centeno
y a veces también césped para los parques de las grandes estancias. En definitiva, llegamos a la investigación final con noticias muy agradables en las cuales pudimos certificar en un catálogo de agricultores editado en Estados Unidos en el año 1868, donde aparece allí la sembradora con sus características para hacerla funcionar, y cómo llegaban al país en baladas de 6 y después cómo eran repartidas además en el país. Bueno, con esta explicación nosotros queremos llegar a la comunidad explicándoles que la labor que lleva el museo investigando, profundizando con el acervo que tiene. Y además quiere agradecer a la comunidad su participación y en especial las donaciones que ha tenido el museo, que eso hace que vaya progresando constantemente. Bueno, nos encontramos en el Museo Municipal de Bellas Artes Carlos Alonso, en General Villegas. Este es el segundo encuentro de 1x3 en instituciones, donde el Museo Histórico nos presenta una temática agricultura. Nosotros desde el museo queremos abordar esta temática trabajando nuevamente en las obras de Carlos Alonso que nos rodea en nuestra muestra permanente. Pero vamos a hacer hincapié en una obra, en esta obra que se llama Esperando la ocasión, donde aquí podemos observar cómo Carlos Alonso presenta un personaje escondido, agazapado, entre un maizal. Ahora, observemos profundamente esta obra y ¿qué es lo que nos muestra Carlos Alonso? Aprovechamos esta obra para identificar este maizal que es muy importante en este territorio donde habitaban los indios ranqueles. Estos indios comenzaban a cultivar y una de las cosas que cultivaban era el maíz, pero también cultivaban muchas cosas más. Y no sé, Magalí, por ejemplo, contanos, ¿qué cultivaban? ¿Cómo lo cultivaban? ¿Y qué hacían con ese cultivo después que lo cosechaban? Bueno, los ranqueles se basaban en una huerta de pequeñas proporciones, siempre cercana a una aguada o alguna laguna. Generalmente, y podemos volver al tema anterior que nos convocaba, que eran las mujeres. ¿Por qué? Porque las encargadas de la huerta eran las mujeres y los niños. Con todo lo que se extraía, además de que se extraían cosas, los frutos para los alimentos, también se utilizaban para los tejidos y también se utilizaban como hierbas curativas. Estas huertas, además, tenían cercas de madera que fabricaban ellos mismos para evitar el paso de los animales. Además, construyeron arados, todos hechos de madera, de chañar o de algarrobo, para preparar la tierra para los cultivos. Como dijo Ana anteriormente, al nombrar los maizales, uno de los principales cultivos era el maíz, pero además cultivaban el ají, el zapallo, la papa y la quinoa. Y otra cosa importante en estas culturas, o en esta cultura ranquel, es que generalmente sus cultivos no tenían excedentes, ya que tenían un principio social en donde todo el alimento que extraían tenía que ser repartido entre todas las familias para que nadie pasara hambre. Entonces era muy raro que tuvieran un excedente y con lo cual tampoco se conservaba demasiado la comida. Por eso ellos utilizaban estas pequeñas huertas dentro de sus asentamientos en los cuales vivían en tolderías
y no hacían un cultivo en la extensa llanura, sino que realizaban en pequeñas huertas. Y además hay que tener en cuenta la aridez del suelo y los vientos y el tipo de clima que había. Era un clima bastante complicado para poder cultivar, entonces lo hacían en pequeñas extensiones de tierra. Bueno, nosotros es un paneo general sobre la agricultura de estos indios ranqueles, que son uno de los personajes en esta historia que cuenta Carlos Alonso, de estas obras, que es sobre la campaña al desierto, un proceso histórico del país, un proceso histórico que surge en General Villegas, donde es una guerra entre los indios y los milicos. Después de escuchar a Miguel, a Ana y a Maga, nosotros desde el Centro de Historia Regional queremos hacer nuestro aporte. Pensamos en la importancia del cultivo y de la siembra en la etapa de los fuertes y fortines. Y para ello recurrimos a Hechos que no se llevó el tiempo y a una de sus autoras, a Nieves Castillo, que nos cuente acerca de los potreros destinados a la alfalfa o a los cultivos dentro de la etapa de los fuertes y fortines. Bueno, como ya escuchamos antes al Museo Histórico Regional y al Museo Carlos Alonso, podemos hablar de que la siembra tiene una larguísima historia en nuestro territorio que no empieza con los inmigrantes, ni la llegada del ferrocarril, ni nada de eso. Empieza muchísimo antes. Empieza con los ranqueles, como bien dijo Ana Maga, y también fue muy importante el desarrollo de la siembra de los cultivos en época de las fortines y de la frontera que cruzaban nuestro territorio. En todos los fortines y en todos los fuertes, cuando se los demarcaba, o sea, en el inicio de la construcción, se destinaba un terreno para la siembra de alfalfa, sobre todo, para alimentar obviamente las caballadas, y siempre había un sector destinado al cultivo de los mismos elementos que se cultivaban en las tolderías, zapallos, verduras varias, que servían para el puchero, para las comidas de los fortineros y sus familias. Entonces, podemos pensar en que hubo una producción agrícola desde ese momento organizada, sistemática y pensada junto con la construcción de los fortines. Ahí había grandes sembradíos que lo cuidaban los mismos fortineros, que lo dirigían los mismos comandantes de frontera y que se ocupaban de ello continuamente. Entonces, podemos hablar de esta siembra en nuestro territorio mucho antes de que se marcaran los primeros campos, que llegara el alambrado o el ferrocarril mismo que luego transportaría la producción, y que es lo que normalmente pensamos cuando decimos la historia de la agricultura en Villegas y nos quedamos ahí. Y no, es mucho antes, y mucho antes también hay cosas interesantes y ricas para conocer, como alguna anécdota que sufrió el comandante Benavides en su desempeño de funciones en relación a la siembra. Bien, si me dejás, por leo favor. El fragmento que está en Hechos. Es un texto que está en una publicación de Landaburu. Y el coronel Benavides, ¿qué hacía este jefe durante la invasión con la Fuerza Nacional a su mando? ¿Por qué no salió a batir a los 4 gatos locos que bajo el nombre de indios osaron internarse en el centro de la provincia? Vamos a decirlo, para vergüenza de él y del gobierno nacional. El coronel Benavides tenía a sus soldados ocupados segando trigo y se dejó arrebatar por los indios su yeguada que tenían reunida para pisar dicho trigo. Yeguada alquilada en su mayor número a la viuda de Zapata. Con jefes como el coronel Benavides pueden descansar tranquilamente los hacendados en la seguridad de sus intereses serán bien guardados en las tolderías. Bueno, en este texto tenemos la figura del coronel Benavides, que me gustaría que aportaras algo más del coronel Benavides desde su función de encargado de la comandancia del fuerte. Fue uno de los jefes de nuestro fuerte que estuvo más tiempo en desempeño de sus funciones. Recordemos que la línea de frontera a la que pertenecíamos era frontera sur de Santa Fe. Nuestro fuerte comandancia era el fuerte Gainza,
en la localidad de Santa Regina, y que quien marca ese fuerte, quien decide el sitio exacto, es nuestro querido coronel Mansilla, antes de su recorrido a las tolderías. Una picardía de las que siempre acostumbraba Mansilla, ¿no? Le gana de mano a Benavides como una cuestión de marcarle el territorio. Benavides llega al lugar que Mansilla marca y construye el fuerte, un fuerte hecho con ladrillo, con barro, bueno, y paja, como se acostumbraba, construye el resto de la frontera y dedica una especial importancia a la población que en ese fuerte se radicaba. No hablamos solamente de los soldados, hablamos también de toda la familia de los soldados, al punto de que en un momento había más de 100 chicos y se proyecta la construcción de una escuela dentro de ese fuerte. Entonces podemos hablar de que fue uno de los impulsores de la población radicada en nuestra zona, radicada firmemente, ¿no? Luego, bueno, la frontera se traslada, pero la intención de Benavides era una intención de población estable, fija, ya de pensar en un poblamiento, en tener en cuenta la población civil. Recordemos también que la vida en la frontera era tan o más difícil que la vida en la toldería. Entonces, el pensar en la agricultura en esa época significa que era la única forma de tener alimentos, porque el Estado Nacional, más allá de decidir los sueldos y el lugar donde el fuerte se hacía, en la rutina cotidiana no enviaban alimentos, no enviaban suministros para los animales ni para las personas. Entonces tenían que buscar esos alimentos por su cuenta y eso implicaba la siembra, implicaba el cuidado de los animales, implicaba toda una serie de trabajos que no eran militares exclusivamente. Y ahí Benavides hizo un gran labor, que luego continúa Nelson, bueno, y otros, el mismo Coronel Díaz, otros jefes de la frontera. Pero bueno, este detalle de la agricultura y que enojó tanto a quien escribió esa carta al periódico, en realidad nos muestra un costado mucho más humano y mucho más compenetrado con la población de ese lugar de Benavides, que es cosa loable, ¿no? Bueno, muy bien, se me ocurre que tenemos que dedicarle un capítulo aparte a Fuertes y Fortines, pero por este momento lo dejamos acá y nos vemos en el próximo encuentro, 1x3.